Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Conectando Pymes. Tanto tiempo sin vernos, la verdad que ya extrañaba estar acá. Hoy me toca estar solo, pero sé que no estoy solo porque los tenemos a la distancia. Darío, ¿por dónde andás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo va? Sí, estoy por acá. Muy buenas tardes a la audiencia. Estamos comunicándonos y conectando pymes desde Paraguay, un destino que la Cámara Pymes puso ya hace prácticamente un año y medio en el radar, junto con Neuquén, que son nuestros dos destinos de expansión y conectados por vía aérea, que entendemos que son lugares de atracción de futuros clientes, de futuros negocios. Ya estaremos desarrollando el tema durante el programa. ¿Y Marcelo dónde nos acompaña hoy? Bueno, chicos, amigos queridos, feliz día. Antes que nada, fue el día de ayer, pero como yo creo y siento el Día del Amigo todos los días, y así lo siento yo con ustedes. Estoy en San Salvador de Jujuy, hermosa ciudad que es donde vivo, y estoy acá contento de estar con ustedes y tener otro programa. Somos muy afortunados por eso. Ya lo iremos desarrollando Es- en el Te veo con un programa. look distinto, es como que vos y la Se ha, camisa re- no, me cuesta se ha reju- vincularlo. se ha rejuvenecido, se ha rejuvenecido. Es un look tipo Street Fight, de Street Boys, Backstreet Boys, digamos así. Un estilo Bueno, neoyorquino de los 80. lo que no pierde este programa es el sarcasmo y la ironía con buena onda. Sí, chicos, yo no lo veo a Santiago, no sé vos, No, Darío, si lo ves. es probable que como somos dos los que estamos conectados por Meet, le estemos robando algún canal o algún tema técnico, así que nos estamos viendo entre nosotros con Marcelo, pero a Santiago lo vemos con el corazón y no con los ojos, así que estamos conectados por la radio. Vamos a hacer un programa más radial. La falta de costumbre, ¿no? Vos sos Marcelo, sos un tipo de la verdadera radio, digo verdadera en el sentido antigua, igual que yo, ¿no? De haber hecho programas en estudios donde uno tenía una intimidad total, ¿no? O sea, uno se tenía que imaginar a ese conductor que posiblemente nunca conocía, ¿no? O nunca iba a conocer Sí, el oyente, ¿no? sí, Sí, tal coincido, cual. tal cual, tal Bueno, cual. hoy vamos a hablar sobre un condimento bastante superfluo, donde algunos creo que le dan más importancia que otros y otros le dan un significado distinto, ¿no? Yo tengo ya una opinión bastante formada sobre lo que es la suerte, ¿no? En los negocios uno tiene un condimento técnico, acá representado en este trío por Santiago, un condimento de experiencia, de solvencia, en este caso representado por Marcelo, pero también un condimento que le llaman suerte, ¿no? Que algunos la suerte lo ven como algo azaroso y a mí me gusta pensarla como esta frase de Benjamin Franklin, el norteamericano padre de la patria América, que dice, me gusta, dice, soy un tipo de mucha suerte y me di cuenta que cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? A mí me gusta verlo de ese lado, ¿no? La suerte vinculada al resultado proactivo, ¿no? De un hacer y no esa suerte más, ¿cómo decirlo en argentino? Más santiagueña, ¿no? O sea, la suerte como el cosechador de higos bajo el árbol que está esperando ahí que Que caiga caiga. el higo exacto en la boca, ¿no? Bueno, espero que esto no ofenda a nuestros queridos No, no, son amigos pequeñas, santiagueños. Pero son coincido. pequeñas bromas de culturización argentina, también para que sepan nuestros oyentes internacionales que Argentina está construida, Argentina no es solo Buenos Aires, mal que le pese a nuestros dos co-conductores, pero Argentina está compuesta de una variedad de provincias, cada una con una serie de, llamémosle, de particularidades. Algunas se han tomado un poco más para la broma, otras más basadas en la realidad del egocentrismo porteño, o digamos esto que recién decíamos, para quienes no conocen Santiago del Estero, es una región de mucho calor, y normalmente las regiones calurosas están acompañadas de
de siestas largas, de descansos, y hay un tema que hace poco, digamos, no hace poco, hace un par de años me tocó vivenciar, que cómo el clima también condiciona los negocios, ¿no? Me pasó estar en un nodo de la Asociación de Parques Industriales de Apia, un nodo industrial en marzo del 2025 del año pasado, en Formosa, y el comercio abre cerca de las 7 de la tarde. O sea, nuestro horario comercial de 5 a 9, típico, por ejemplo, de Salta o Jujuy, en Formosa es de 7 a 23, y esto es específicamente por el calor. O sea, la gente normalmente no sale a las 5 o 4 de la tarde porque hay mucho sol, mucha pesadez en las calles, mientras que, por ejemplo, regiones como Cuyo, Mendoza, San Juan, han encontrado una continuidad en el horario tradicional, pongámoslo entre comillas, comercial, porque han invertido en plantación de árboles, calles amplias, en infraestructura urbana que permite que el calor de Cuyo se pueda disfrutar bajo la sombra de árboles. Digo, como cada región, cada ciudad tiene su particularidad, incluso comercial. Digo, yo vendedor voy a Formosa, digo, qué error sería salir a vender 3 de la tarde, ¿no? Más si vendo chocolate, por supuesto. Bueno, vinculado al tema de la suerte, uno podría decir qué suerte tuvo Mendoza. Y en realidad los que conocemos Mendoza, a mí me tocó vivir 2 años, es un desierto. Y qué acierto Exacto, el trabajo es que un... fueron haciendo minuciosamente para hacer que no sea suerte que el sol en Mendoza es menos caluroso, sino de cómo se fue preparando y trabajando para transformarlo en una realidad. Bueno, vos das pie, Santiago, a una cosa sumamente interesante, ¿no? Que es cómo las condiciones del medio no siempre están vinculadas al éxito de ciertos puntos. Tomemos en este caso la palabra éxito como una infraestructura o sí, una infraestructura, digamos, natural, en este caso una buena arboleda, en beneficio de la población. Salta o Jujuy tienen climas que, digamos, los árboles crecen prácticamente solos, con muy poco esfuerzo, muy poco riego, y son ciudades que no han practicado la arboleda frondosa, natural, en forma, digamos, sostenida. Por supuesto, va a haber una avenida puntual o alguna plaza que tenga árboles, pero no es un común denominador de toda la ciudad. Sin embargo, Mendoza, con todo en contra, el clima, la temperatura, la falta de agua, la zona, como bien dijiste, Santiago, desértica, genera, digamos, un bosque frondoso dentro de la ciudad que protege y le da ese cobijo, digamos, a quienes son sus habitantes. Digo esto también en los negocios, ¿no? Uno se queja, dice, no, me va mal porque no tengo clientes, o porque el dólar subió, o porque tengo un problema, no sé, el banco no me da suficiente crédito. Ahora, comparando esto, ¿no? Estas dos ciudades, una en este caso que te ha tocado vivir, Santiago, yo a Mendoza también la conozco, toda mi familia ascendente, digamos, mendocina. Por lo cual digo, en los negocios es lo mismo, ¿no? Vale la pena quejarse y decir, che, se me derrite el chocolate en Salta porque alguien no plantó árboles hace 30 años, ¿no? Digo, no es momento de empezar a plantar esos árboles que queremos que nos den sombra dentro de varios años, ¿no? Creo que una linda analogía para pensarlo también Sí, y de ese pesimismo, ¿no? agregando un poco a esto que vos decís, Darío, también el escenario, jugando con las analogías de Formosa o Salta, de que hay lugares que está todo más propicio y es más fácil tal vez, desde el punto de vista del negocio de ese árbol, que si yo pongo un par de semillas, pongo una planta y lo cuido mínimamente y soy constante, probablemente logre un árbol mucho más grande en un tiempo más corto, pero en Mendoza, con las condiciones que tiene, con más esfuerzo puedo llegar al mismo resultado. Y acá un factor común tiene que ver, por un lado, ese clima, pero por otro lado lo que termina modificando las condiciones es el esfuerzo nuestro, el esfuerzo de las personas. Exacto, pero cómo en esta analogía, qué interesante, que no siempre está vinculado un medio propicio a un buen negocio, ¿no? Uno puede decir, no sé, por decir cualquier ciudad que se me viene a la cabeza, decir, Dubái es un lugar próspero de negocio.
¿Es un lugar próspero de negocio o hay muchas empresas que lo vuelven próspero, ¿no? Digo, ¿es el ambiente el que da la prosperidad o es o la red o la conexión de entre pymes, Mira, ¿no? Creo me que es acuerdo de una un cosa caso, interesante. en uno de los trabajos donde estaba en Inti me tocó ir a una zona muy calurosa que era Tartagal adentro, con un japonés. Digamos, una delegación, era para trabajar con pueblos originarios, con comunidades, y llegamos a un lugar que estaba lleno de mangos. Árboles de mangos por todos lados, una pinta, y los japoneses, un mango es el regalo más exquisito que le podés dar. Y lo miraban como veían colgados dólares por todos lados, en las casas los barrían a los mangos, ni los comían, y el japonés no entendía. Y ahí, Era un poco eso que vos una decías, suciedad, digamos, era ¿no? Como decir, mugre. Para ellos, si ¿cómo lo me po- arruina el árbol la vereda lleno de mangos pegados en el piso, y ¿no? desde las perspectivas decís, desde Japón, si ese mango lo sacaran y lo llevaran ahí, la realidad económica de esas familias cambiarían rotundamente. Y sin embargo, la oportunidad estaba, pero no lo podían capitalizar. Bueno, en ese momento se trabajó fábricas de mermeladas, de conservas, para poder agregarle un poco de valor. Pero un poco va esto, hay veces que están y no las vemos porque son del entorno. ¿Sí? Estoy en Salta, estoy re lejos de Buenos Aires, pero en Salta está lleno de oportunidades que no las veo. Y estoy viendo en otro lado cómo están aprovechando los recursos que tienen que yo no los tengo. Es natural, creo que en las personas vemos lo que nos falta. Y realmente tenemos en el interior de Argentina y en el norte una riqueza tan grande, que bueno, es cuestión de aprovecharla, es cuestión de trabajarla. Permítanme hacer un aporte a todo esto tan interesante que estamos hablando. Arrancamos hablando de la suerte en la vida, en los negocios, y ahora estamos hablando de Japón, donde un lugar que Santi conoce tan bien, y pensaba en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Piensa en Japón, terminó perdiendo en la Segunda Guerra Mundial, fue devastado por las bombas atómicas, los bombardeos, perdieron en todos los frentes. Bueno, ¿qué pasó después y qué hicieron con eso los japoneses después de esa, entre comillas, si quieren llamarlo mala suerte? Bueno, Japón se levantó, se convirtió en una potencia y hablábamos de los recursos. ¿Con qué recursos? Básicamente, porque Japón es una isla volcánica, si mal no entiendo, Santi, no tiene casi nada, es una roca volcánica en el medio del océano. Y hablábamos de los recursos, todos los recursos que tenemos en la Argentina, en nuestras provincias, pero ¿cuál es el recurso fundamental, si quieren, en la vida, en la vida de los negocios, en la vida de los países? Y coincidirán conmigo que el recurso más importante es el recurso humano. Coinciden conmigo, ¿no es Ah, cierto? Japón, Realmente, sin diría, tener ¿sí? di- di- prácticamente nada, se quedó sin nada, diría volvió a Chiche levantar y Helblum, diría Chiche Helblum para quien tiene algunos años ahí, ¿no? Acá está el recurso, exacto. digo, ¿no? Acá, Las acá está. famosas economías del conocimiento que hoy la provincia de Salta la pone tan en primera línea, es lo que nos permite a lugares de pocos recursos, llamémosle, nosotros tenemos, creo que en Argentina y en Salta en particular, muchos recursos, pero no quiere decir mucha riqueza. Ahí donde está la verdadera oportunidad, ¿no? Digo, tener mucho litio, mucho oro enterrado, no quiere decir que ese oro, ese litio está monetizado, ¿no? O sea, hay todo un trabajo y toda una puesta en escena que requiere, obviamente, la presencia de empresas para transformar ese recurso en riqueza, ¿no? Entonces, cuando uno dice Argentina es un país rico, bueno, es un país lleno de recursos, con gran potencialidad de ser rico. Precisamente hoy no lo es, por eso es este camino que las pymes intentamos impulsar, ¿no? Que es tomar esa riqueza y llevarla, en el mejor de los casos, al mundo o a donde estén los mercados, ¿no? Vos, Darío, volviendo al tema de la suerte, ¿te considerás una persona con suerte? Y me dio curiosidad, por otro lado, decís que ya tenés como... ¿qué es la suerte para vos? No, bueno, para mí la suerte se resume en esa frase que decía en el inicio, ¿no? Es digamos, un resultado
por ahí inconsciente de un trabajo continuo que va, digamos, construyendo ese destino, ¿no? No me acuerdo de quién era la frase, pero decía, todos deberíamos pensar en el futuro, que es donde viviremos los próximos años, ¿no? Digo, ahí está un poco el camino, ¿no? Yo creo que es la suerte es un condimento que tenemos quienes trabajamos a diario con una meta bastante clara. De todas maneras, creo que también hay un factor, digo, azaroso, ¿no? Yo les cuento una anécdota de mis inicios, en septiembre del 2001, hace muchísimos años, y justo en un ambiente muy cercano, todavía nadie sabía, pero muy cercano a la crisis que tuvimos en fines del 2001, principios del 2002, con la salida del gobierno de la Rúa, la devaluación, una serie de eventos que muchos que tengan hoy unos 30 y tantos años recordarán haberlo vivido, ¿no? Recuerdo haber hecho un trabajo de fondo para el lanzamiento de mi empresa, muy, digamos, en ese momento yo consideraba muy prolijo, haber estudiado el mercado, haberme preparado a nivel de recursos humanos, herramientas, etcétera, y haber hecho una base de marketing importante. Había hecho bastante publicidad con distintas técnicas, digamos, y el horario de atención era de 8 a 16 horas, un horario corrido, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, claro, el lunes número 1, a las 8 menos 10, yo estaba sentado al lado de un teléfono fijo. En ese momento el teléfono fijo no solo era el método principal de comunicación, sino también estaba conectado mentalmente en la gente a una empresa sólida, ¿no? Uno decía, no, quien te atiende del celular es un chanta, no tiene oficina, anda girando en el auto y habla por el celular. Yo quiero a alguien con teléfono fijo, saber dónde lo voy a ir a buscar, ¿no? Ese concepto que hoy cambia rotundamente, ¿no? Y bueno, sentado en el teléfono, al lado de ese teléfono fijo que muchos tendremos en la mente, ¿no? Ese gris, digamos, voluminoso con el cable espiralado, esperando el primer llamado. Y ahí donde yo digo, bueno, me considero una persona de suerte, de esa suerte que uno tiene de diccionario, ¿no? Ese azar, porque a las 8 en punto de ese primer lunes empezó a sonar el teléfono, ¿no? O sea, sonó el primer cliente, y entre las 8 y las 11 de la mañana el teléfono me sonaba en la mano. O sea, yo colgaba la llamada 1 y sonaba inmediatamente la segunda llamada que atendía, y no paré de atender el teléfono entre las 8 de la mañana y 11 de ese día número 1, digamos, ¿no? Digo, eso la verdad que le da al emprendedor un plus de motivación sumamente interesante. Como así también he tenido la sensación de tener, he sido dueño del restaurante por algunos años, y tener días donde no te entraba absolutamente nadie a comer al restaurante y era una frustración tremenda, ¿no? Digo, ahí es donde uno dice, tengo más o menos suerte. De todas maneras, ambas acciones están conectadas con una responsabilidad. ¿Qué no habría estado haciendo yo para que ese restaurante esté vacío ese día, ¿no? Yo creo que ahí, más que una mala suerte, es una mala gestión de mi propio negocio, y que me tiene que encender una alarma. Yo no lo veo mal que un día a uno le vaya mal, sino simplemente capitalizar eso como una señal, una luz amarilla en nuestro tablero de control, en nuestro KPI, diría nuestro amigo Santiago, que nos permita evolucionar hacia un cambio y ver dónde tenemos que ajustar para que ese negocio se llene, o capaz cambiar de negocio, ¿no? Que no siempre es empujar a que ese negocio se llene, sino capaz estamos entendiendo mal la demanda o generando una oferta poco atractiva para donde estamos trabajando, ¿no? Muy bueno, Darío. Y ahora me gustaría escuchar alguna experiencia de Marcelo con respecto a esto de algún golpe de suerte. Que tengo que admitir Sí. que todavía estoy pensando qué voy a contar yo. Porque no se me ocurre así. Me llevo por lo menos 1 hora y media pensando a lo largo de mi vida
desde lo laboral, ¿en qué momento hubo golpes de así como uno podría decir, che, qué suerte? Y ahora Mira, escuchándote vos, yo Darío, te te, tengo que yo agradecer te porque me diste una digo, idea. te digo, Santiago, yo sé dos golpes de suerte que vos tuviste, mirá, sin leerte la mente. El primer golpe de suerte es estar con nosotros dos, con Marcelo y conmigo. Y el segundo golpe de suerte es estar viviendo en Salta, Santiago. Así que digo, más suerte que eso, todo lo demás. Mira, Mirá, les cuento, voy... perdón que te interrumpí la pregunta, pero quiero contar una cosa de un amigo que ya no está con nosotros, falleció hace algunos años, pero era un gran laburante y Carlos Bello, que él se dedicaba a la comercialización, era de ascendencia siro-libanés, y él decía, los hijos, ¿no? Le decían, papá, tenés que contratar un contador, tenés que... Y dice, ¿para qué el contador? No, dice, para saber si te va bien, cuáles son tus ganancias. Dice, miren, hijo, dice, yo vine de Siria con una bolsa que tenía una olla y un paquete de arroz. Dice, todo lo demás es ganancia, dice, todo lo demás es suerte, ¿no? Así que, digo, usando esa expresión, una vez que te viniste a vivir a Salta, Santiago, todo lo demás ya Bueno, está conectado con esa suerte inicial de vivir en una de las mejores provincias, Salta y Jujuy, ¿no? El norte argentino considero que tiene una mezcla de calidad de vida, tranquilidad y oportunidades que pocas veces se repite en algunas partes o en otros países, ¿no? voy a tomar los dos casos, yo había pensado otra cosa, pero me gustaron. El primero con respecto a la radio. Eh, Nosotros tuvimos una reunión en la Cámara Pyme, no me acuerdo por qué nos juntamos y me acuerdo que dijiste, bueno, ahora tenemos que hacer un mega evento en Cafayate de pueblos originarios y no me acuerdo qué más, y vamos a hacer un programa de la radio. ¿Te sumás? Bueno, anotame, porque eso fue, yo voy, nosotros vamos como Fue como, columnistas, así como me anoto total, dos, tres programas, se extingue, digamos. de invitado ahí a acompañar, y la verdad que era, no, insisto, no me acuerdo la reunión, pero ese momento me acuerdo que me quedó claro lo de la radio. Es más, asumimos un compromiso, yo había asumido un compromiso de ver de qué empresa podía ser, de dar una mano de eso, y en realidad que termina siendo un poco con esto que no fue un golpe de suerte que estábamos en la reunión, de cómo venimos trabajando juntos con Darío y con la Cámara Pyme hace un montón de años, que llevamos, el otro día me acordaba con Nahuel hace mucho, y Más ocho, de 10 años, comenzaron con los cursos cuando vos estabas en más, INTI. hace 15 Me, años me- que me acuerdo del evaluaba, teatrino, sí, teatrino lleno, ¿no? 300 personas hace estudiando 15 años, Kaizen, Canvas, tantas sí, herramientas que hoy seguimos machacando, como dice Mirta Legrand, el público se renueva y las herramientas siguen siendo muy, muy vigentes, ¿no? hace 15 años me acuerdo que empezamos evaluando proyectos de emprendedores, que estabas, creo, no sé si estabas vos ya en esa época, que estaba Diego Heredia y evaluaba no sé cuántos proyectos, no sé por qué la Cámara Pyme era el lugar donde presentaban, y desde ahí, o sea, Era una época que la Cámara era ventanilla de un programa de financiación que se llamaba el PRODER, que tenía, digamos, como función cambiar algún proceso, llamémosle industrial o administrativo, donde Nación te inyectaba una financiación, o bien para traslado a parques industriales, ¿no? Empresas que querían trasladar su es actividad a así. parques industriales. Y ahí un poco Este, lo que vos contás, que no es uno estaba en la reunión y dije, ah, bueno, mirá, está la radio, sino realmente todo ese camino para poder llegar. Y voy a tomar el otro de hoy estar acá viviendo en Salta. Bueno, yo soy, como saben, hijo de militar, nacido en Capital Federal, pero con familia de parte de mi mamá, todo salteña. Desde que tengo uso de razón siempre vine a Salta de vacaciones. Y habiendo tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares, en Argentina, habiendo terminado el colegio en Perú, teniendo ahí, cuando terminé el colegio, tenía en Perú la universidad es muy a lo yanqui, que te invitan, o sea, cuando tenés buen promedio, te mandan las cartas de admisión a las universidades. Yo tenía entrada a varias de las mejores universidades de Perú, y sin embargo, estando allá, yo elegí libremente venir a Salta. Y de mira cómo que termina siendo, la verdad que no me arrepiento en lo más mínimo, creo que soy un afortunado en vivir en Salta, en haberme casado con mi señora, los hijos que tengo, mis amigos, pero cómo termina siendo toda una decisión en determinados momentos que se van dando las cosas. Y la que yo había pensado, porque ahí tomé las dos tuyas, es, yo siempre digo de que hoy hago trabajo de lo que me gusta. Y realmente podría decir que hay veces que
ni siquiera lo considero un trabajo. Lo disfruto tanto que no me cuesta ciertas cosas. Y a veces cuando hablo con gente dicen, che, qué suerte que tuviste. Y yo me pongo a pensar en mi historia desde sin saber qué eran las tecnologías de gestión, qué era la consultoría. Terminando la universidad, mi proyecto de grado fue una reingeniería en una empresa de transportes, porque ya buscaba trabajar en cosas reales que agreguen valor a las empresas y no una fábrica así nomás. Y como 20 años después, hoy sigo haciendo lo que me gusta. Pero en el medio hubo todo un camino de inclusive haber trabajado en bancos, que fue lindo, pero no fue mi mejor experiencia, de estar encerrado en un cubículo. Pero cómo las cosas se van dando cuando hay mucho trabajo atrás, que es lo que no se ve. Así que bueno, ese era el caso que quería un poco compartir de... Bueno, yo les cuento, trabajé en una empresa de capacitación a nivel gerencial, trabajé en inmobiliarias, trabajé en bancos, en empresas de mantenimiento, en concesionarias, en otras concesionarias, en INTI, en la universidad y en un montón de otros lugares. Y pude, gracias a todo ese camino, hoy terminar acá, que es mi elección de vida desde lo laboral. Y poder elegir las personas con las que trabajo. El otro día me decían, che, qué buen equipo. Y por dentro decía, todo el tiempo que me llevó a elegir con quién quiero compartir un momento en la radio, con quién quiero compartir una empresa. Y hoy la verdad es que me considero que soy un afortunado de poder disponer de esos espacios y de compartir con esas personas. Y hablando de afortunado, Santiago, te estamos viendo. No sé si vos, Marcelo, compartís esta... seguimos sumando suerte, esto es una cosa, un derroche de suerte, total. No, pobre ahí del otro lado del vidrio, lo veo el esfuerzo, cómo está transpirando para que nos podamos ver. Estuvo conectando ahí, conectando pymes, necesita conectando cables, ¿no? Necesita todo un equipo. No, y esto es una cosa importante también de mencionar, ¿no? Lo que vos contabas, Santiago, del equipo. Si bien nosotros somos las tres caras visibles, pero hay todo un equipo técnico de Express trabajando, un equipo administrativo de la Cámara Pyme que generan, ¿no? esa rueda que sigue girando, incluso en nosotros mismos, ¿no? Como ahora estamos repartidos, digamos, con la tecnología en distintas ciudades, el programa sigue al aire, se sigue produciendo gracias a digamos, al reparto de responsabilidades y al equipo. Así que continuamos. Sí, lo que sí interrumpimos, Santi, es la respuesta de Marcelo. Le hemos dado un changüí para que la piense bien. Claro, dijimos, che, por mayores de 50 le vamos a dar un hándicap de 7 minutos más para que piense su respuesta. Porque como este programa también es, si bien se produce, tiene un grado de espontaneidad muy importante que hace que sea muy genuino, ¿no? Este programa se produce mientras que estamos al aire y eso también tiene su glamour. Vamos, Marce, que necesitamos saber de dónde viene tu suerte. Bueno, la respuesta que tenía, después de todo lo que han hablado ustedes, me disparó otras respuestas. Pero, a ver, primero, y por todo lo que contó Santi, me veo muy conectado con lo que él ha pasado en la vida, con lo que ha pasado en mi vida. Vos bien sabés, Darío, yo viví en Buenos Aires hasta los 35 años y después por cuestiones familiares recalé en Jujuy, que es donde vivo hasta el día de hoy, y digo, qué suerte que he tenido vivir en esta provincia muy conectado con Salta, donde mi vida es muy satisfactoria, es de una gran calidad. Eso ya de por sí, el lugar donde vivís, si es que te gusta y lo disfrutás, es de una gran suerte. Ahora bien, ustedes me preguntan y dicen, ¿tuviste suerte en la vida? Tuve mucha suerte, tengo mucha suerte. La pregunta es, ¿qué haces con esa suerte que te da la vida? Yo intento en todos los órdenes de mi vida honrar todo lo que tengo, honrar todo lo que la vida me da. Hubo una época que yo jugué al póker, que también es una especie de experimento para después trasladarlo a los negocios, a la vida de pareja. El póker es increíble. Y con respecto a lo que te da la vida, en el póker, la mejor mano es un par de ases. La pregunta es, ¿qué haces con ese par de ases? Porque si no lo gestionas bien, no lo jugás bien, podés perder con tu par de ases. Por eso es muy importante. O sea,
tenés mucha suerte de recibir par de ases, pero si no lo jugás bien podés perder. ¿Se acuerdan? Ustedes eran, ni habían nacido. Hay un caso famoso acá, un muchacho paraguayo, Negrete, se llamaba, que ganó el PRODE en los 70. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso o lo escucharon hablar? No, no, pero lo No. vamos a googlear en la web profunda, en la Bueno, Deep es Web. como que si él hubiera ganado, no sé, 20, 50 millones de dólares. El tipo vivía acá en Argentina, en una villa, con también una mujer muy humilde, estaban juntados, y fue famoso, hasta salieron en el programa de Mirta Legrand. Eh, la cuestión es que el tipo la abandona a su pareja y se va a vivir a Paraguay. Y el otro día no sé en qué conversación salió, hablando de la suerte con respecto a los mundiales, pero no importa. El tipo volvió a los años a la Argentina sin un mango, había perdido todo. O sea, había tenido un golpe de suerte descomunal y Muy mal aparentemente gestionada. muy mal gestionado y por eso ya ha pasado a miles de personas que han recibido o herencia, o ganó la lotería, o ganó el PRODE, o lo que quieran, lo gestionaron mal, perdieron todo. Entonces, por eso es muy importante el tema de cómo gestionar la suerte y qué haces con eso. La suerte, ustedes saben, es una discusión muy antigua, lo trata la filosofía, lo trata la psicología, lo trata la economía. O sea, la suerte están en los tratados de todas estas ciencias. Y, y, bueno, todo esto demuestra que el éxito de una persona depende de muchos factores, ¿no? Por supuesto, como lo decías Darío al principio, ¿no? El talento y las capacidades, el esfuerzo y la perseverancia, las decisiones que tomás, el entorno donde nacés y las oportunidades que te dio la vida. Y bueno, con todo eso, y finalmente la suerte es lo que va a hacer la vida con vos. Entonces, por eso eh, hasta inclusive personas muy, pero extraordinarias, como puede ser Warren Buffett, que él dice haber nacido, la suerte de haber nacido en los Estados Unidos y en la época que fue una gran ventaja para él haber nacido en Estados Unidos. Bill Gates también, multimillonario, reconoció que tuvo la fortuna de asistir a una de las pocas escuelas que disponían de una computadora cuando era adolescente. Entonces, en estos dos multimillonarios no disminuye el mérito de ellos, simplemente admiten que tuvieron circunstancias favorables. Entonces, las personas, entre comillas, afortunadas, suelen estar o solemos estar más abiertas a nuevas experiencias. Conocemos más gente, probamos cosas distintas, y por eso quizás se nos generan más oportunidades que para que la suerte nos encuentre. Es Ahí decir, yo voy a tomar, sí, Marce, lo que estás diciendo y un poco volviendo a una frase de Darío, hablando de la suerte, también la frase de a Dios rogando y con el mazo dando. De que hay muchas cosas que, por un lado, son talentos que nos vienen dados desde arriba, por otro lado, la providencia de Dios actuando para los que creemos, pero no dejamos de golpear con el martillo y dándole las cosas. Y me hace acordar con absolutamente. esto que vos decías de buscarlo. Me acuerdo cuando me fui de Inti, de golpe empecé a ver un montón de oportunidades y en realidad las oportunidades eran exactamente las mismas, de cómo cambia según la mirada de cada uno de esa realidad. Si miro con unos ojos diferentes, voy a ver cosas diferentes. Creo que está dado el caldo de cultivo perfecto para tu película, Marce, ¿no? Que Y tiene que bueno, ver, que tiene que ver con todo esto. Vamos para adelante y presentemos el título de la película que nos tenés presentada para hoy. y sí, y claro, teníamos que hablar de una película donde la suerte es el componente más importante. Estamos hablando de una película que creo que es la primera vez que lo traemos en el programa a Woody Allen. Creo que nunca antes habíamos hablado de una película de Woody Allen. Estamos hablando de uno de los directores de cine más renombrados de la historia de la cinematografía. Bueno, por fin lo trajimos a Woody Allen. Hablamos de la película Match Point, película del año 2005, que está interpretada por Rice Myers y Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, una de las actrices más talentosas y hermosas también que ha dado el cine.
Y claro, es una película muy interesante para hablar del mundo de los negocios, porque plantea una idea que es muy provocadora. El éxito no siempre depende únicamente del talento o del esfuerzo. A veces la suerte nos cambia el destino. Saben que hay una escena muy recordada en esa película, que es cuando una pelota de tenis golpea la red y queda suspendida por un instante. Entonces, puede la pelota caer de un lado o puede caer del otro. Y depende de ese pequeño detalle quién gana el partido. Bueno, la vida, según Woody Allen, ¿no? Y yo coincido medio, y la vida a veces funciona así. Entonces, eh, por eso traje esta película y para que y conectarlas con las pibes. Y tenemos que estar preparados, las buenas pymes tienen que estar preparados para cuando aparezca la suerte. O sea, la suerte suele favorecer a los que están listos. Una pyme, como las nuestras, puede pasar años trabajando sin grandes resultados y de pronto conseguimos un cliente importante, una licitación o una oportunidad inesperada. Si estamos preparados, bueno, esa suerte la podemos aprovechar. Y además, Contanos, sí, Marce, para quienes no hayan visto la película, ya por el nombre habla de una película que tiene que ver con algo del tenis. Recién contabas también una imagen que tiene que ver con el tenis. Contanos así como medio grosso modo de qué se trata la película. ¿Se trata de negocios, de deporte? ¿Cómo se mezclan las dos cosas? bueno, a ver, la película trata sobre un muchacho, un joven, que tiene la suerte de conocer a una mujer joven que es de una familia muy rica. Eso le da acceso a poder trabajar en una empresa de la familia y en determinadas circunstancias él conoce a le decía esta mujer hermosa y talentosa, que es Scarlett Johansson, no recuerdo cómo se llamaba en la película. Y obviamente el tipo se engancha, le explota la cabeza y bueno, de ahí viene después toda la trama. Entonces, tuvo mucha suerte en encontrar y casarse con esa chica y después, entre comillas, tuvo suerte en engancharse, enamorarse de esta hermosa mujer que es Scarlett Johansson. Bueno, entonces, de ahí viene después toda la trama de la película, que no lo quiero comentar más para que la vean, porque la película es fantástica, es increíble, ya tiene 21 años. Y en un momento dado, está esa imagen que les contaba de la pelota, porque jugaba el tenis ahí, que puede caer de un lado o te puede caer del otro. Que la vimos ahí, Y vos, la estamos ahí viendo en estamos pantalla. viendo. A ver, recién hablabas de que esto es un equipo, y el equipo realmente, sin los muchachos en la sala de comando para operar las imágenes, nuestras voces, es maravilloso. Ahí está la pelota Y, que y está es, en el aire y no sabemos dónde va a caer. Y encima con un doble desafío, Marce, porque antes poníamos imágenes más evidentes de la película, pero Don YouTube nos empezó a decir, ojo que esa imagen tiene derechos de autor, así que hay que buscar imágenes lo suficientemente representativas de la película, pero no tan representativas como para que Don YouTube nos diga que estamos generando un plagio. Así que estamos caminando por el filo el filo del cumplimiento, digamos. Vos sabés que me gustaría ir un poco atrás, recién, como te decía Santi, tengo mucha conexión con tu vida, ¿no? De haber recalado, al final vos vivís en Salta, yo vivo en Jujuy, ninguno de los dos nacimos aquí, pero ha sido una bendición, ¿no? Por supuesto, también nuestra familia, nuestros hijos, eh, nuestras parejas. Yo digo nuestras parejas en plural porque he tenido varias. Creo que ustedes están con la mujer de sus vidas. Yo, por suerte, tengo la mujer hoy por hoy, que es la mujer de mi vida. Y si quieren, y vos decís, no sé si nos preguntamos, ¿cuál fue el golpe de suerte más impresionante que tuviste en tu vida? Y yo sí lo tuve. Y si querés, en los últimos tiempos, que fue
haber conocido a Luz, que es mi pareja. Vos, Darío, la conocés bien. Y la verdad fue un golpe de suerte que supe honrarlo y aprovecharlo en el sentido. Luz me sostuvo en un momento de mi vida muy difícil, desde lo económico, desde lo emocional, desde la salud. Vos sabés la historia, no vamos a aburrir. Perdiendo al póker o no se sumó la pérdida del póker. No, al póker me ha ido bien, por suerte. Lo que ocurre, y vos fijate qué cosa, el padre de Luz no tuvo problemas con ese tema. Y cuando Luz me contó eso, yo dije, no, por acá no, dejo de ir a jugar al póker, porque por más que Luz nunca me lo prohibió, pero entendía que le hacía ruido y no le hacía bien. Ahora, si me hablas del póker y lo tomás como un negocio y como algo que tenés que planificar, tenés que estudiar, tenés que estar preparado, me fue bien, me fue bien. Recreacionalmente, nunca me dediqué profesionalmente. Creo que tenía y puedo tener las condiciones para jugar profesionalmente, pero no. Me dedico. Marce, me haces acordar digamos, a una charla que estuve de innovación y de productos nuevos para la salud, las economías, y hablaban sobre la longevidad, ¿no? Un montón de nuevas terapias y técnicas, y donde decían, bueno, el ser humano ahora va a vivir más de 120 años, ¿no? Y levanta la mano uno del público, todos obviamente interesados en qué iba a preguntar, y una persona de 30 y tantos años que dice, disculpe, y hasta los 120 tenemos que vivir con la misma mujer, ¿no? Digo, ¿cómo también, ¿no? Los cambios nos van generando cambios de costumbres, o hoy, digamos, está visto que el ser humano va viviendo etapas en los negocios, etapas en lo emocional, y también tiene que ver con todo esto, con la longevidad. Nosotros hacemos, creo que desde la envidia con Santiago, la broma de tus varios haces bajo la manga. Así que te felicitamos y esperamos por Luz que ella sea una de las últimas. Ahora, Es día a día. según la día a día, ya Día a tiró día. ese, ya ahí la suerte no juega a favor. Este programita, por supuesto, generó una semillita que dice, bueno, ahí le tiró una oportunidad. Hablando de oportunidades, Santi, Marcelo, y aprovechando mi localía, quería recordar, reforzar algunos temas, porque la Cámara PYME elige a Paraguay como uno de los destinos donde creemos que están más dadas las condiciones para hacer negocios desde Salta, no solo por el lugar en sí mismo como Paraguay, que tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de la fiscalidad, desde el punto de vista del crecimiento, sino también una clave que nosotros encontramos de la Cámara, que es la conectividad aérea, ¿no? Uno puede decir, bueno, se hace mejor negocio, no sé, en Curitiba, que en Asunción, pero tenemos facilidad desde Salta para conectarnos con Curitiba. La respuesta hoy es que no, digamos, y por eso es que dentro de nuestras conexiones aéreas que Salta tiene a disposición, hemos elegido empezar a indagar por Paraguay. Ya hace prácticamente 2 años que la Cámara tiene un intercambio fluido con la Asociación Paraguaya de Parques Industriales, con la Cámara Argentina Paraguaya y con una diferentes cantidad de consultores. Hace medio poco, hará un mes, estuvimos al aire con Gabriel Boero, quien nos contaba de toda una comitiva de casi 60 empresarios salteños y jujeños que se habían trasladado a Asunción, habían venido a Asunción para poder ver con sus propios ojos todo lo que ese consultor cuenta, o lo que cuentan, digamos, las noticias, ¿no? Esto es otra cosa que consideramos importante, y ahí, Marce, te aprovecho. Qué diferente es sentir, escuchar y después vivenciar el destino, ¿no? Nosotros de la Cámara
sostenemos que es muy importante generar el tipo de inducción física de viajar y conocer. Vos tuviste la oportunidad de venir conmigo a Asunción hace algunos meses. ¿Cómo fue el famoso del dicho al hecho, ¿no? Eso que uno siente que Asunción es un buen destino, pero cuando llegás, ¿haces el check o cómo lo viviste vos, Marcelo? Bueno, sí, ese viaje te lo agradezco a vos, Darío. No conocía Asunción, no conocía Paraguay y fue un gran descubrimiento. Más allá de que iba con alguien que, como vos, que ya conocía el medio, eh, tanto turística como desde los negocios, sino que también estaba en Asunción Gabriel. Eh, entonces, lo que percibí, lo que sentí, es que es un ámbito, es un lugar propicio para generar y hacer negocios. O sea, tenemos muchas ventajas de, como bien lo decías vos, la conectividad, tenemos la ventaja también de las leyes, tanto impositivas como laborales, muy, muy beneficiosas para el que quiera invertir en Paraguay. Por eso digo, mi sensación fue excelente. Todavía no he encontrado, o en realidad sí, lo que hay que tener un cierto capital para eventualmente ir a Asunción, recalar y hacer base. Pero ya lo voy a encontrar y seguramente lograré hacer buenos negocios. Eh, Vos, Darío, Ahí, entonces, sí. bueno, yo practico, digamos, en las cosas que me generan curiosidad y en esa ley que hablábamos al comienzo de inducir a la suerte, donde tengo, digamos, la sensación de que pueden surgir negocios. Practico la continuidad, ¿no? Muchos de mis negocios han surgido basados en un famoso machaca y machaca, ¿no? O sea, el negocio no surge de una cuestión espontánea ni con velocidad. En general es una sucesión de hechos que uno empieza a conocer el lugar, conocer personas, conectarse, hacer pequeños ensayos de negocio hasta que uno hace esa parte final que vos contabas, Marcelo, que es animarse a la inversión que puede ser propia, como también puede ser una inversión, digamos, conseguida, ¿no? No puede apalancarse a algún sistema financiero, depende en cada caso que esté. Yo, aprovechando que estamos los tres y está Santiago con nosotros, me gustaría contar una de las ventajas más interesantes que se encuentra aquí en Paraguay, que es la ley de maquila, o la posibilidad de generar lo que se llama maquila. La ley de maquila, yo hago una introducción y después, Santi, me gustaría que vos lo desmenuce un poquito desde el punto de vista técnico o del punto de vista, digamos, estratégico. Hoy Paraguay tiene una fiscalidad muy económica, ellos practican una ley impositiva que le llaman del triple 10, es 10% de IVA, 10% de ganancias y 10% a los bienes personales. Por lo cual, un contador la tiene sumamente fácil, hay muy poquitos impuestos, de cuyo monto es muy bajo. Hoy Paraguay tiene prácticamente la mitad de la carga impositiva de la Argentina, sumado a que es un país que en dólares tiene una vida muy económica. Eso se traduce a sueldos económicos. No hay que confundir un sueldo bajo con un respecto a dólar con un sueldo que no alcanza, una explotación, un sueldo, no sé, muchas veces han aparecido en los últimos meses, digamos, la competencia un poco desleal de la industria donde muestran, no sé, a familias en China o en India o en algún país trabajando en condiciones muy malas, sin zapatos, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo competir con un producto importado que se fabrica en condiciones muy, muy precarias? Aquí se consigue un buen sueldo, llamémosle buen sueldo para el paraguayo, pero para la comparativa dólar, para el argentino es un sueldo económico, ronda aproximadamente los $500, todo incluido, o sea, cargas sociales, obra social, todos los gastos que uno tiene, más el sueldo de bolsillo del empleado. Y con eso
la ley de Maquila te permite instalar un establecimiento a costo paraguayo, que quiere decir pagando electricidad, alquiler y mano de obra en Paraguay, cuyo objetivo sea exportar el 90% de toda la producción con un costo único impositivo del 1%. Quiere decir que todo ese paquete del triple 10 que yo mencioné, que es para el mercado interno paraguayo. Darío, lamentablemente me vienen haciendo señas de 2 minutos. Wow, Como siempre pasó volando nuestra hora. La hora más rápida de la semana. Dejemos algunas tareas para la casa. Hoy Marcelo nos trajo una frase sumamente interesante que creo que es un lindo corolario para antes que el sistema nos saque del aire. Dejemos como tarea para la casa investigar la ley de Maquila. Creo que es una de las grandes oportunidades de Paraguay. La Cámara PYME, a través de su Instagram, ofrece asesoramiento y conexión tanto como con Paraguay como con Vaca Muerta, en @Cámara Pymes Salta, una sola S, Cámara Pymes Salta. Nos pueden contactar a través de Instagram y, por supuesto, siempre dentro del programa a desarrollar los temas que nuestros oyentes y socios nos propongan. Marce, la frase es tuya y el cierre tuyo, Santiago. Por mi lado, he vivenciado la hora más rápida de mi semana, como siempre. Gracias, bueno, Darío. A ver, para cerrar, de mi lado, Napoleón Bonaparte tenía una pregunta que le hacía a sus generales cuando los evaluaba. Por supuesto, los generales ya habían demostrado que eran muy buenos, pero en definitiva, él les preguntaba, muy bien, está todo bien, pero ¿usted tiene suerte? Bueno, no porque creciera en la casualidad, sino porque él entendía que un gran líder debía saber aprovechar las oportunidades cuando aparecían. Así que me despido también de ustedes. Tengo mucha suerte de tenerlos de amigos, de compartir este programa con ustedes y, como siempre, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Darío. Bueno, acá desde el estudio, gracias a todos nuestros oyentes y esperemos que tengan una linda semana y mucha suerte y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.